Me llamo Javier Muñoz Menéndez, me dicen el Boncho. Soy arquitecto desde 1991, estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán y luego también he complementado mi ejercicio profesional dando clase y siendo director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista. Creo que mi formación como arquitecto ha tenido mucha influencia, primero que nada por mi formación desde chavito en escuelas maristas, en el Colegio Montejo y en el CUM, y desde luego por toda la educación que me inculcó mi familia, y también por mi formación dentro de una escuela pública de arquitectura, que me tocó una época maravillosa en la Universidad de Yucatán, en la Facultad de Arquitectura, en la que la primera generación de arquitectos de Yucatán ya estaba dando clases y bueno, hubo como una fusión de estas líneas de enseñanza de la arquitectura entre gente local apenas recién egresada y formada de una manera un tanto empírica, con gente con un proceso de formación mucho más consolidada que venían del centro de la República, del Ibero o del Tecnológico de Monterrey, que venían a complementar la plantilla de maestros. Esa fue la escuela de arquitectura que me tocó a mí, con mucha sensibilidad hacia las circunstancias que rodean un proyecto y con mucho compromiso, creo yo, con el usuario que va a habitar finalmente los proyectos. Muñoz Arquitectos creo que es el producto de lo que comenté anteriormente de mi formación, tanto familiar como profesional. A mí me tocó tener una experiencia laboral durante mi carrera trabajando en el despacho del arquitecto Jorge Carlos Oreda y como comenté anteriormente, creo que mi formación viene de estas dos líneas, una muy consolidada de escuelas fuera de Yucatán y otra muy empírica, casi aprender sobre las rodillas aquí en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y bueno, creo que a mí me tocó hacer mi tesis ya en una oficina propia. Trabajé en el despacho de Jorge Carlos durante la carrera, pero me tocó consolidar una oficina propia desde antes de graduarme como arquitecto. Y de allá hemos tenido el privilegio de poder trabajar en proyectos de muchísimas escalas, desde proyectos muy pequeñitos hasta proyectos de gran extensión. Y yo creo que lo importante en todos y cada uno de ellos es que, para empezar, estoy convencido de que en arquitectura de verdad el tamaño no importa. Creo que cualquier dimensión de proyecto es un buen motivo de hacer arquitectura. Porque no importa, o sea, decía John Ruskin que la arquitectura puede tener poder por dos motivos. Una, por su tamaño, un edificio grandote ya en sí tiene poder, pero otro motivo por el cual puede tener poder la arquitectura es por su esplendor o por el detalle que guarde, ¿no? Entonces yo creo que la arquitectura, sea grande o sea chica, está llamada a conmover. Creo que para mí la parte importante de la arquitectura es ese poder que tiene de emocionar, de conmover, de llegar hasta las fibras sensibles de la gente, ¿no? Y para eso, pues la verdad es que en la oficina hemos tenido, como decía anteriormente, acceso a proyectos desde muy chiquititos, trabajar para gente casi sin recursos, hasta hacer proyectos de gran escala, en los cuales ya de entrada el tamaño del proyecto ayuda a este impacto, pero al igual que hay edificios muy grandotes que no te conmueven. Creo yo que es muy importante, sea cual sea el tamaño del edificio, trabajar en esta capacidad que tiene la arquitectura de conmover. Trabajamos mucho en la oficina, en el corte, en la sección del proyecto, porque estoy convencido de que si bien en la planta arquitectónica es donde se ve el funcionamiento de un proyecto, es en el corte donde se ve la voluntad de un arquitecto. Es en el corte donde se ve la escala del proyecto, donde uno analiza cómo me voy a sentir cuando yo habite ese proyecto. Esas relaciones en vertical, donde yo balconeo desde una doble altura, o analizar cómo va a entrar la luz, analizar cómo me voy a sentir yo en tal altura o en tal altura, subiendo, bajando. Creo que todos esos
ajustes son los que van a provocar la emotividad de un proyecto. Zacalá es un proyecto maravilloso. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero lo que teníamos claro, Xavier, Ale y un servidor, es que lo primero que hace grande a Zacalá es el lugar en el que está. O sea, el ingrediente de Zacalá, de estar en Izamal, es en primer lugar lo que lo hace especial. En segundo lugar, la presencia de una hacienda tan hermosa como la que tengo aquí en el fondo, una hacienda que es un testigo elocuente del paso del tiempo, pero el paso del tiempo con dignidad, un paso del tiempo que vamos a tratar de dejar como constancia en el proyecto final. Creo que es un tesoro invaluable. O sea, no importa cuánto pueda costar algo económicamente, el tiempo y la historia no se compran, y esto ya lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, y luego todo el proyecto en sí, si bien estamos dentro de Izamal y también tenemos esta joya arquitectónica que es esta hacienda, la otra circunstancia es que teníamos más de 200 hectáreas de tierra, en las cuales pues íbamos a permitirle a un montón de familias tener el privilegio de vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, crear este conjunto, dándole la importancia correcta a cada cosa, fue el gran reto. La idea fundamental de Zacalá es que siempre te sintieras en Izamal, que nunca perdieras lo que siempre nosotros llamamos el sentido del lugar, que nunca perdieras de vista dónde estabas en Izamal. Y Izamal es una fusión clarísima de la cultura maya con la cultura colonial. Es una de las pocas ciudades, bueno, pueblos mágicos de Yucatán que tienen tan evidente esta fusión de tener el convento más lindo de Latinoamérica, con el atrio más maravilloso de Latinoamérica, con una pirámide que tiene la base mayor que la base de Chichén Itzá, que es la del Jinich, y están una al lado de la otra. Entonces, esta convivencia hace que Izamal tenga esta personalidad tan potente. Entonces, bueno, ¿cómo retomar estas? Digo que Izamal además involucra todo el tema de el pigmento amarillo y la traza urbana, o sea, tantas cosas que esta unidad. Una vez vine con un arquitecto muy renombrado que se llama Juhani Palasma, que ha escrito muchísimos libros de arquitectura, y cuando íbamos entrando por la calle principal, dijo una frase, y la dijo para sí mismo, yo la oí, dijo: la arquitectura moderna no ha logrado crear una calle tan hermosa como esta. Y es cierto, ¿por qué? Porque las arquitecturas de Izamal no son protagonistas. Las arquitecturas de Izamal son cómplices y se suman unas a otras para generar una atmósfera de Izamal. No está cada una gritando: oye, veme y quiero yo ser más importante que el de al lado, sino que todos trabajan para el tema urbano que es el pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de Zacalá en su conjunto, de más de 200 hectáreas, tiene una parte que se llama barrio, que es la que te recibe y que trata de retomar un poco esta escala del pueblo, para luego entrar al complejo que contiene un campo de golf, que si bien esas son amenidades que venían dentro del programa arquitectónico de una casa que va a resultar para fines de semana, es maravilloso tener un cliente que te diga: oye, queremos retomar esta actitud maya de que nuestro edificio esté sobre un montículo. Eso es una gran oportunidad, que un cliente te pida eso, porque eso surgió de ellos. No fue tanto una idea nuestra. Digo, nosotros dentro del repertorio que mostramos, hablamos de Uxmal, y hablamos de Chichén, y hablamos de otras zonas arqueológicas, pero entender el convento, cómo se encuentra sobre este basamento, y al lado tener todas las plataformas una sobre otra que representan la pirámide del Jinich, ese análisis, nuestros clientes lo entendieron perfectamente bien, al grado de pedirnos que esta casa club que te diera la bienvenida fuese algo que rescatara esta sensación que uno tiene cuando llega a Izamal y ve el convento en alto. Entonces, bueno, pues rápidamente Ale, Shai y yo tomamos esa oportunidad y decidimos, pues bueno, destacar esta edificación, que en sí la edificación es muy sencilla, pero sí al desplantarse tienes un dominio del paisaje en otro nivel realmente, ¿no? Hay un arquitecto, otro arquitecto muy famoso, el que hizo la ópera de Sydney, que se llama
Jorn Utzon, que él cuando vino a Yucatán en los 50s, hizo un libro que se llama Plataformas y Mesetas, y hizo un análisis de cómo los mayas hacían esas plataformas una sobre otra para cambiar su nivel de percepción o la observación del paisaje. Creo que justamente eso sucede cuando tú llegas a Zacalá y vas a tener este remate de este montículo donde tienes en la parte de arriba la casa club, ¿no? Y vas a tener una vista a todo lo largo del complejo, ¿no? Uno como arquitecto, dependiendo del proyecto que esté desarrollando, debe de tratar de fomentar ciertas experiencias en el usuario. ¿A qué voy? No es lo mismo diseñar una capilla que uno, ¿qué busca en una capilla? Hombre, busca encontrar fe en algo que no se ve, que puede ser un Dios, y ya de allá ya uno va a utilizar recursos como la luz, la escala, el silencio, que uno va a tratar de fomentar en su arquitectura. ¿Para qué? Para que esta persona pueda experimentar tener fe, porque se trata de una iglesia o de una capilla. Si te piden un crematorio o te piden, vas a buscar otra cosa, en un crematorio vas a buscar consuelo para una pérdida, o si te piden un restaurante vas a buscar, hombre, esparcimiento, diversión. Yo creo que en Zacalá se dan muchos temas, no solamente la vivienda, ¿no? En la casa club uno busca ciertas cosas, etcétera, pero yo creo que el factor común dentro de lo que buscamos, Alejandra, Xavier y un servidor, es lo que comenté un poco al principio, es que la gente que vive en Zacalá tenga la experiencia de Izamal. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué es Izamal? Hombre, meterme yo al monte de Yucatán, adentrarme al silencio, el poder ver las estrellas, el poder tener esta experiencia donde conviven la historia con el modo de vida de Yucatán, creo que es lo que en general buscamos, ¿no? Trabajamos mucho en dimensionar los lotes para que no se perciba en ningún momento Zacalá, el complejo habitacional, como un complejo urbano, porque estamos en Izamal. Nos interesa que la gente que viene a Zacalá se sienta que no está en una ciudad, que está en Izamal. Y eso es básicamente como la intención general, sea donde sea que estés, en la casa club o en la casa deportiva o en el barrio o en tu propia casa, que tengas ese sentimiento de pertenencia a Izamal.